Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, amados en el amor de Cristo. Bienvenidos este día, miércoles 3 de abril de este año 2024. Su servidor, Guillermo Esquivel, pastor de la iglesia Sutherland Christian Center en el estado de Victoria, Melbourne, Australia. Así es que entraremos en detalle a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Continuamos hoy día con el estudio de la séptima trompeta del Apocalipsis. Esto lo hemos estado analizando en el capítulo 11 de este precioso y maravilloso y último libro de las Escrituras en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Y antes de entrar en detalles, quisiera simplemente hacer una observación. Cuando tocamos el tema de Apocalipsis, hay tantos conceptos, tantos personajes que dan lugar a interpretación bíblica. Hay doctrina, por supuesto, en este libro. En toda la Biblia hay puntos doctrinales. Sin embargo, podría existir la posibilidad de que haya diferencias de interpretación bíblica en algunos aspectos, algunos conceptos, algunos personajes. Sin embargo, si estos no tienen que ver con la doctrina de la salvación, es donde nosotros aseguramos nuestro caminar cristiano, nuestra llegada a la patria celestial. Si no tiene nada que ver con lo que es la doctrina de la salvación, podríamos quizás pensar de que es una forma diferente de interpretación. Caso contrario ocurre con algunas sectas. Por ejemplo, si mencionamos el caso de los testigos de Jehová, donde ellos aseguran de que Jesucristo, nuestro Señor, no es Dios rotundamente, sino que es un ser creado. Entonces, ya entrando allí en esos detalles, y ahí sí estamos en serios problemas. O si pensamos también en la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, donde se dice de que Él no es ninguna persona, sino que es simplemente una fuerza de Dios. Ya a tocar esos puntos doctrinales ya tienen mucho que ver en cuanto a nuestra salvación. Pero de lo contrario, tratar de analizar, de interpretar personajes como en este caso que estoy haciendo mención de Apocalipsis, lo que he estado tratando últimamente sobre el ángel fuerte, podría considerarse como una diferencia de interpretación bíblica, pero no en cuanto a la seguridad eterna de nosotros. Si algo, por eso la Escritura dice de que si alguien viniese diciendo otras cosas diferentes a lo que ya ha sido enseñado en cuanto, aquí se refiere el escritor sagrado a la salvación, dice sea anatema. Pero nosotros continuamos hoy día. La semana pasada estuvimos viendo de que el cielo es abierto, pero no solamente eso, sino que el templo de Dios es abierto. Y se podía observar el arca del pacto. Y así como se abre el cielo, el templo del Señor, en el Apocalipsis, en esta séptima trompeta que hemos estado analizando, ya hoy llegamos a la tercera parte de esta séptima trompeta, lo cual es de gran bendición. Hay tantos temas que tratar en este capítulo que estamos por comenzar, pero no sin antes que quiero mencionar de que también se dan otras aperturas, así como se abre el templo del Señor, se abren otras cosas que también el libro de Apocalipsis menciona. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1, aquí se nos habla de que hay una puerta es abierta en el cielo. Son prácticamente 7 aperturas las que se dan en este precioso libro de Apocalipsis. Capítulo 6, versículos 1 a 9, aquí se nos menciona de que los sellos son abiertos, lo que estuvimos viendo con mucho tiempo de anterioridad del año pasado. Estuvimos viendo también los sellos del Apocalipsis, y también en el capítulo 9, versículo 2, se habla de que el abismo es abierto. Esto lo vimos recientemente. Capítulo 11, versículo 19, otra apertura en este libro de Apocalipsis. El templo de Dios es abierto, que lo vimos la semana pasada.
capítulo 15, versículo 5. Aquí se nos habla de que el tabernáculo del testimonio es abierto. Capítulo 19, versículo 11. Doy simplemente las citas bíblicas porque detenernos en leer todos estos pasajes bíblicos nos llevaría mucho tiempo, pero usted le recomiendo, le aconsejo de que vaya haciendo un stop y lea por favor las citas que yo voy compartiendo con usted. Capítulo 19, versículo 11, el cielo es abierto. Capítulo 20, versículo 12, aquí se nos habla, esta es la séptima apertura, los libros son abiertos. Es decir, de que ahora los juicios de las trompetas concluyen con una acción de juicio sobre toda la tierra. Generalmente hablando, aquí es donde aparece la tormenta de la ira divina que se está originando directamente en el cielo. Es cuando empieza a darse el destello de un acercamiento para nosotros al corazón mismo del libro de Apocalipsis. Es aquí donde arranca todo, es aquí donde está el eje central de lo que se habla, de que los juicios son entregados a nuestro Señor Jesucristo, pero también los juicios de Dios serán derramados sobre el morador de la tierra. La combinación de estos elementos destructivos indica juicios cortos, decisivos, terribles, que van a ocasionar gran dolor, gran aflicción, gran pena, gran desesperación al morador de la tierra. Las fuerzas naturales también son desencadenadas por Dios mismo para aplicar su justa ira sobre todos los que insisten en rechazar el llamado de salvación. Cuando hablamos de que muchos rechazan el llamado a la salvación, es aquí cuando nosotros podemos traer directamente lo que son los juicios de Dios, el rechazo de la gente sobre el llamado de Dios a salvación y lo que las Escrituras Santas hablan al respecto. Por ejemplo, quiero mencionar el hecho mismo de lo que mencionara el apóstol Pablo sobre la ira en el día del juicio. El día de la ira del Señor, los juicios de Dios cayendo sobre la tierra. El apóstol Pablo hace mención de ellos escribiendo en la carta a los romanos en el capítulo 2. Y aquí quiero leer este pasaje que con atención podamos observar. Comenzando en el versículo 1. Repito, Romanos capítulo 2, comenzando en el primer versículo hasta el versículo 11. Y aquí vamos a ver. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. No hay excusas entonces en aquel día. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias, dice Pablo, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que la benignidad de Dios, o que su benignidad, como tenemos escrito en nuestra versión 1960 de la Biblia Reina Valera, dice que esa benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, menosprecias esto. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, escuche, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí Pablo está hablando prácticamente del final de los tiempos. Aquí está refiriéndose al juicio de Dios cayendo sobre la tierra en los postreros tiempos.
desde que se escribió esta epístola a nuestros días, aproximadamente 2000 años. Y si es que estamos vislumbrando la venida del Hijo de Dios nuevamente a la tierra, estamos hablando aproximadamente de 2000 años. Dice, el cual pagará, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, escuche, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Pablo, dirigiéndose directamente en este principio teológico al judío. Tiempo atrás recuerdo haber hecho una diferencia entre toda la creación, comenzando por los ángeles y llegando hasta acá a nosotros los humanos, y que entre los humanos está otra división. Lo que es Israel, no puede mezclarse con los gentiles. Los gentiles son los gentiles, son aquellos que no tienen parte dentro del pueblo de Dios, pero también hay otra división que es la iglesia de Cristo, los lavados con la sangre del Cordero, los llamados a vida eterna, los que hemos procedido en obediencia y tomando la fe que el Dios Hijo nos ha entregado por cuanto Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces somos nosotros la iglesia, y Pablo dice que no hay diferencia entre hombres en cuanto al día de la ira, en cuanto a la salvación, en cuanto a la gloria, y también habla de la honra y de la inmortalidad. No hay diferencia alguna para con Dios, porque Dios no hace acepción de personas, no existe diferencia de personas. Dios en el día de la ira, cuando Él derrame su ira totalmente sobre el morador de la tierra, no va a decir a los judíos que no les caiga nada, porque bueno, ellos son descendientes del creyente Abraham. No, Señor, para Dios no hay acepción de personas, porque dice, gloria y honra y paz a todo el que busca hacer lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el juicio de Dios se da para todos. No hay acepción, excepto si nosotros hemos buscado lo bueno, nos hemos esforzado hasta el final, como el mismo Señor Jesucristo dice en este mismo libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, allí es donde está la gran diferencia. Ahora, mis amados, vamos a la otra parte, lo que continúa después de este capítulo 11, lógicamente el capítulo 12, pero no solamente el capítulo 12, sino que también el capítulo 13. Y aquí quisiera que por favor haga una pausa, póngale pausa a este video y por favor lea el capítulo 12, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Apocalipsis. Porque aquí es donde nosotros vamos a encontrar una serie de enseñanzas, una serie de conceptos que vienen a enriquecer todavía aún más nuestra fe. Aquí se habla de muchas cosas, pero también vamos a estar meditando o observando también de que con base a estos capítulos 12 y 13 directamente, aquí vamos a encontrar 7 personajes aquí en Apocalipsis. Por ejemplo, la mujer vestida del sol, el dragón escarlata, el hijo varón, Miguel y sus ángeles, el remanente y su simiente, la bestia del mar,
la bestia de la tierra. Estos 7 personajes los vamos a estar considerando. Aparte de esto, podemos ver también de que el final del capítulo 11 nos dejó directamente a nosotros con la tragedia y a la vez el triunfo de los 2 testigos fieles. Pero ahora los capítulos 12 y 13 respecto a los 2 testigos del Apocalipsis, los 2 testigos de Dios, hice también mención de que hay dos estudios por 2 videos anteriores, allá por el mes de julio, si no mal recuerdo, donde usted puede observar, usted puede ver, puede detenerse a ver lo que estos 2 testigos son. ¿Quiénes son esos 2 testigos? Entonces ahí es donde termina el capítulo 11. Pero ahora en estos capítulos 12 y 13 nos traen el surgimiento y reinado de las 2 horribles bestias también. Capítulos 12, hice mención, por favor, hágale pausa, lea capítulo 12, 13 y 14, porque estos 3 capítulos es prácticamente una profecía entrelazada. Es una sola profecía, podríamos decir. Y es aquí donde nosotros llegamos, repito nuevamente, llegamos al corazón del Apocalipsis. El escenario está totalmente arreglado y ahora la gran tragedia de todos los siglos, al morador de la tierra, a todo lo que hay acá, está por comenzar. Vamos ahora a presenciar nosotros, de acuerdo, vayamos leyendo y deteniéndonos en esos párrafos, la presencia prácticamente del choque de las fuerzas celestiales, de las fuerzas humanas, de las fuerzas infernales acá en la tierra. Capítulos 4 y 5. En ellos se nos da prácticamente la visión que tuvo el apóstol Juan, donde Cristo el Señor recibe la autoridad y la adoración, donde nosotros tenemos el escenario divino para juicio. Sin embargo, en estos capítulos 12 y 13, aquí es donde vemos que Satanás recibe la adoración del hombre y tenemos el escenario, por decirlo así, diabólico del juicio. Muy diferente a los capítulos 4 y 5. Cristo el Señor recibiendo toda la adoración. Pero los 12 y 13, estos 2 capítulos de Apocalipsis que tenemos ahora abiertos, aquí es donde vemos que Satanás recibe adoración también. Pero prácticamente es un escenario diabólico y que se encamina a los juicios de Dios. En este capítulo 12, ya a estas alturas, usted ya los leyó, ya le dije 2 o 3 veces que por favor lea esos capítulos. Ya pudo darse cuenta que en el primer versículo del capítulo 12, dice la Escritura, apareció en el cielo una gran señal. Luego en el versículo 3 de ese mismo capítulo 12 dice, también apareció otra señal en el cielo. Esta palabra señal, traducido del griego a nuestro idioma español, hablo del griego porque en griego se escribió el Antiguo Testamento. Y esta palabra griega quiere decir también maravilla, hechos prodigiosos. Y esta palabra también aparece en el siguiente capítulo 13, versículo 3, donde dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y en el versículo 13 del capítulo 13 de Apocalipsis también vuelve a aparecer esa palabra, porque dice, también hace grandes señales. La palabra señales tiene que ver con maravillas. Las señales es algo que nos deja a nosotros a veces hasta estupefacto. Son cosas que donde vemos una intervención sobrenatural que ocurre. Cosas que a veces a uno lo dejan sin palabras. Cuando vemos la mano de Dios obrando a nuestro favor y vemos que Dios ha hecho algo milagroso delante de nosotros.
¿Que lo entendemos 100%? No, no lo entendemos. Sin embargo, podemos aceptar, creer con todo nuestro corazón de que Dios ha estado en medio de esas circunstancias y ha obrado a nuestro favor. ¿Cómo nos podemos explicar, por ejemplo, el caso de una persona que ha fallecido, que está muerta, ha sido médicamente declarada muerta y que después de ciertas horas vuelva a la vida? Los médicos dijeron, no, aquí ya no hay vida, aquí hay que preparar para, bueno, cremación o entierro, una de dos. Pero de repente han habido personas que han vuelto a la vida. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Cómo nos podemos explicar el hecho? Esto lo viví bastante de cerca. Yo tengo agua acá, en este vaso. Pero ¿cómo podríamos explicarnos de que si yo pusiera aceite en este vaso, y no es que deje el aceite ahí nomás, sino que de este aceite lo estoy utilizando para cocinar, para preparar los alimentos, pero el aceite de este vaso no se termina? Por favor, déme una explicación. Que yo aquí en mi escaso conocimiento, yo no puedo explicar eso. Sin embargo, lo vi muy de cerca. El caso de uno de mis hermanos, Francisco, siervo de Dios, el penúltimo en la familia, me decía, con la ayuda que me mandaste, logré comprar aceite, compré otras cositas y me decía, pero ¿saben una cosa? El aceite que compramos no se nos termina. Lo tomamos y tomamos y tomamos y no se termina. Bueno, eso es una maravilla. Esa es una señal de Dios, de que Él está en medio de la situación. Lo mismo vemos acá nosotros en las Escrituras cuando dice de que apareció en el cielo una gran señal. Ahora, estas señales le fueron dadas al apóstol San Juan acá en Apocalipsis. Comenzando desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, hubieron muchas señales que se le dieron al apóstol San Juan. Y ahora nosotros, bendito sea el Señor, podemos detenernos y mirar en ellas. Un ejemplo que podríamos ver de estas señales, para ver el vocablo griego. Por favor, acompáñenme. Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Esto se pone emocionante. Capítulo 24, versículo 3 y versículo 24 también. Dice, y estando él, refiriéndose a nuestro bendito Cristo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Qué señal habrá? ¿Qué es lo que se va a mostrar? En el versículo 24 de ese mismo capítulo 24 del Evangelio según San Mateo dice, porque se levantarán falsos cristos. La palabra Cristo es una palabra griega que quiere decir ungido. Es decir, se levantarán falsos ungidos, santo Dios. ¿Cuántos no se han levantado en estos últimos tiempos? Dicen, y yo tengo la revelación y como yo no hay otro y solo a mí Dios me habla. Yo digo, observemos lo que el Señor Jesucristo dice. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Señales, milagros, maravillas, prodigios. Esto se convierte en un gran peligro para los cristianos, para nosotros. Porque prácticamente por lo que vemos a veces nos dejamos ir, casi siempre por lo que vemos. Razón tenía Tomás.
Y muchos cristianos hablamos de Tomás, ese era el incrédulo Tomás. Pero a veces nosotros somos quizás hasta peor que Tomás. Pero cuando vemos algo, sí. Vea lo que dice Juan capítulo 4, versículo 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué tal el libro de los Hechos también, capítulo 5, versículo 12? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Muchos, cuando vemos algo, entonces creemos. Ojo, mucho cuidado. El Señor dijo que en los postreros días se levantarían falsos cristos, falsos ungidos. No olvidemos que la Escritura nos dice de que el enemigo se disfraza como ángel de luz, anda como corderito ahí en medio del rebaño, pero es un lobo rapaz. Y que haga una señal, entonces la gente se queda, este sí tiene poder. Pero aquellos pastores, aquellos que insisten en las mismas cosas de siempre, a veces ni atención le quieren poner a uno. No, estos no son buenos. Pero este sí, porque ha hecho una gran señal, ha hecho una maravilla, hizo un milagro. Qué peligroso es todo esto en medio del pueblo de Dios. Por eso, amados hermanos, hermanas, abramos bien los ojos, no solamente a lo que veamos, sino que a las santas escrituras. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en estos últimos tiempos? Por eso en este capítulo primero de Apocalipsis, de capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo primero dice, apareció en el cielo una gran señal. Y lo que dice, además, en cuanto a esta gran señal, hay 7 grandes cosas que aparecen en Apocalipsis también. Apocalipsis capítulo 12, versículo primero. La primera grande que quiero mencionar es que dice de que apareció en esa gran señal una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El otro grande, el segundo grande de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Aquí se refiere al gran dragón. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Lo primero que vemos, esa gran señal se refiere a una mujer vestida del sol. Pero ahora, en el versículo 3, apareció en el cielo otra señal. Y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla. Este es el tercer grande de aquí, de este pasaje de Apocalipsis. Una gran batalla en el cielo. Un gran combate que se dio en el cielo. Dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Miguel, un ser celestial, un ángel, al servicio de Dios, sometido a Dios, en obediencia a Dios, con dignidad celestial que Dios le entregó.
guardando su dignidad, y con él sus ángeles. Esto a mí me habla de que Miguel tiene ángeles bajo, por decir así, bajo su autoridad. Y aquí en este capítulo 12 se nos habla de que hay una gran batalla. Miguel y sus ángeles, dice, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí se nos habla de que ese dragón también tiene ángeles caídos, sin dignidad, desobedientes, demonios les decimos. Esa gran batalla en el cielo. Capítulo 12, versículo 9. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con el santo Dios. ¿Qué espera al morador de la tierra? Lo que va a hacer Satanás va a ser lanzado a la tierra. Y no solamente él, sino que también sus ángeles, es decir, sus demonios. ¿A dónde? A la tierra. Es decir, va a haber una cosa horrible en el planeta. Y el morador de la tierra va a estar en gran desesperación. Capítulo 12, versículo 10, otro de los grandes que aparece aquí en este pasaje. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder, etcétera, etcétera. Capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Con alegría? No, dice con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra, ay de los que estén en esta tierra en aquel día. Porque no solamente va a ser la ira de Dios, no, que el mismo Satanás vendrá, pero lleno de furia, vendrá rabioso. Y no solamente él, sino que todos sus demonios serán lanzados acá a la tierra. Por eso dice, ay del morador de la tierra. También se nos menciona en este capítulo 12, versículo 14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Este es el séptimo grande que aparece en este pasaje. Es decir, que en este capítulo se encierran grandes temas, grandes enseñanzas, que nosotros, usted y yo, somos beneficiados al ver en ellas. La mujer vestida del sol. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Antes de entrar en detalles en esta mujer vestida del sol, veamos también de que hay en este libro de Apocalipsis 4 figuras femeninas que se mencionan. Y al observar sobre estas 4 figuras femeninas, vale la pena también mencionar, en primer lugar, no que sea la más importante, Dios nos libre, pero se menciona a Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Esta es una figura femenina que aparece en Apocalipsis. Capítulo 2, repito, versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por favor, tome nota de ese versículo, porque al ver a esta primera figura femenina que aparece, prácticamente aquí estamos observando de que
Esta figura femenina se refieren a una corporación de personas, es a un grupo de personas. Tanto Jezabel como persona, pero al mismo tiempo es como un grupo de gente que están siguiendo las enseñanzas. Y si hablamos de Jezabel, podemos mencionar, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, de que Jezabel incita a la idolatría, así como muchos líderes cristianos incitan a la gente a que los idolatren a ellos mismos. ¿No será que el espíritu de Jezabel está obrando inclusive en el corazón de ciertos líderes cristianos o llamados cristianos? Dice la Escritura, primer libro de Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 32, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Dice: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal. Et-Baal quiere decir con Baal, o cerca de Baal, o en Baal. Dice de que esta mujer Jezabel era hija de Et-Baal, rey de los sidonios. Y fue, dice, y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Estamos hablando de uno de los reyes del pueblo escogido por Dios. Además, Jezabel no solamente incita a la idolatría, sino que también destruye a los siervos de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Porque cuando Jezabel destruía, dice, a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Porque esta malvada mujer Jezabel, hija de Et-Baal, perseguía a los siervos de Dios, los destruía. Ahora, si pensamos en esto, cuando se piensa en destruir a un siervo de Dios, o bien con falsos testimonios, con mentiras, con chismes, con ataques físicos, con ataques financieros, ¿por qué no decirlo así también? Que se levantan falsos testimonios contra tanto siervo de Dios. ¿No será que el espíritu de esta malvada Jezabel está obrando en medio de todo eso? Y no solamente ahí, Jezabel también amenazaba a los siervos de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Entonces dice: envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, Elías, pon atención, te voy a matar. Santo Dios. Pero entre otras cosas, Jezabel será destruida. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Aparte, Jezabel incita a la maldad. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice: a la verdad, ninguno fue como el rey Acab, que se vendió. Santo Dios. Dios nos libre de vendernos a la maldad por unas cuantas monedas. Nos vamos a vender. Miren lo que hizo acá, lo dice la Escritura.
A la verdad ninguno fue como el rey Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué razón? Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Haga lo malo, haz lo malo. Si hace lo malo, yo te voy a dar otra cosita. Haga lo malo y yo lo voy a recompensar. Incitando a la maldad. Cada vez que se nos incite a hacer lo malo, el espíritu de Jezabel como que anda ahí entre medio. Y no solamente ahí, sino que hablar de Jezabel también es hablar de hechicería. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu mujer y sus muchas hechicerías. Le dije anteriormente de que tomara nota de ese capítulo segundo de Apocalipsis en cuanto a esta figura femenina llamada Jezabel y sus fornicaciones. En el pasado fue así y en Apocalipsis se le ve del mismo modo, fornicando, incitando a la idolatría. Por eso dice: tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites que esa mujer Jezabel, dice, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Pero esa Jezabel murió, llegó a su fin. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30 al 37. Ahí es donde se ve la muerte de esta mujer. Y por favor, tengamos los ojos abiertos a las Santas Escrituras. Les dejo con este texto para que usted lo lea, para que usted medite y para que usted compare a esta primera figura femenina que menciono en este libro precioso de Apocalipsis. Dios me los bendiga, Dios les guarde y nos estamos viendo la próxima semana para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Hasta luego y muchas bendiciones.